Bendiciones, bienvenidos una vez más aquí a su podcast Alumbrando Caminos con Jainiri Sabas y Yacania Rodríguez, que la tenemos por allá. Hola, Bendiciones, bendiciones manita, para ¿cómo te todos. encuentras? Bendiciones. Bien, gracias a Dios y tu manita. Bien, gracias a Dios. Aquí estamos listas, ¿verdad? Para presentar este súper tema que es como quien dice una continuidad del Ministerio de Muerte, pero hoy vamos a estar hablando específicamente los 10 mandamientos matan. Ay, Y ay, por ay, ay, la ay. palabra, para que no nos saquen de contexto, Amén. ¿verdad? Amén. Amenazo para eso, que nos gusta siempre eh, decir las cosas por la palabra para que no piensen que somos nosotros. Aquí no estamos dando opiniones, aquí vamos por la palabra. Amén. Los 10 mandamientos matan. Wow, tremendo tema el día de hoy. Y pues quiero, antes de empezar, hablar de lleno del tema, darles un poquito de contexto acerca de los 10 mandamientos. Amén. Para empezar, quiero decirles que el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y luego, 50 días después de la Pascua, fue entonces cuando Dios le dio la ley a Moisés en el monte de Sinai. Y pues esto es conocido como el primer Pentecostés. Amén. Pero entonces me gusta decirles o recalcarles que qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió una vez fueron dados los 10 mandamientos. Dios da los 10 mandamientos y en ese momento murieron 3,000 personas a los pies del monte Sinaí. Amén. Wow. Y pues como decía mi hermana, esto no lo decimos nosotros, esto lo podemos ver en la palabra. Y hay un versículo en Éxodo 32:28 que dice, los levitas hicieron lo que Moisés ordenó y ese día como 3,000 israelitas murieron. Amén. Wow. Eso está en Éxodo 32:28 por si lo quieren buscar y pues lees el capítulo entero para que vean el contexto. Amén. Entonces, este es un poquito de background acerca de los 10 mandamientos. El Señor da, da las ordenanzas y luego que el pueblo decide hacer lo que Moisés, les ordenó, murieron 3,000 personas. Pero ¿qué sucede? Vamos a comparar esto con el Nuevo Testamento. Amén. Amén, amén. Porque usted sabe que nos encanta esto y pueden buscar de lo que voy a hablar ahora en Hechos 2:41. Amén. Después, cuando llegó el día de Pentecostés, que se derramó el Espíritu Santo sobre toda la carne, ¿qué ustedes creen que pasó? Para que vean la diferencia tan grande. Cuando se dieron los mandamientos, 3,000 personas murieron. Sin embargo, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre toda la carne, fueron salvadas 3,000 Wow. personas. Wow, Amén. Y como tremendo. les mencioné, esto los pueden buscar en Hechos 2:41 para que vean que aquí estamos hablando por la palabra Amén, y que esa amén. es una gran diferencia que es muy notable ahí entre los 10 mandamientos o la ley, el viejo pacto, como lo quieran decir, y el pacto en el cual nosotros nos consideramos que estamos ahora, que es el nuevo pacto. Amén. Amén, amén. Y eso, qué bueno es saber que nosotros lo que celebramos es, ¿verdad? El Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia de Jesucristo, sobre los creyentes, ¿verdad? Y qué lindo es que se ve esa diferencia tan clara, manita, porque yo siempre he pensado cuando leo estas cosas, es que si los 10 mandamientos y las leyes tuvieran algo que ver de verdad con la iglesia de Jesucristo, entonces el Espíritu Santo hubiese descendido sobre ello para siempre desde ese momento. Y no es así, sino fue hasta después de la cruz y de Jesucristo resucitado y ascendido al cielo. Y entonces se envió al Consolador, ¿verdad? Ese regalo tan hermoso, el sello para nosotros los creyentes. Eso es muy hermoso. Y por eso hay que hacer una separación clara de lo que es, como decíamos, el ministerio de muerte, que es la ley, y lo que es el ministerio
de vida, que lo llama a sí mismo la palabra, el ministerio de vida, que es el del Espíritu Santo. Amén. Y por eso es que Pablo le hace estas preguntas, y Pablo está como un poco enojado en lo que vamos a leer ahora, pero Pablo como que se sube un poco y le hace estas preguntas, si tenemos los versículos en Gálatas 3, 2 al 5. Y dice así: solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con la que aceptaron el mensaje? Y yo digo las buenas noticias, el mensaje de las buenas noticias de salvación, ¿verdad? Y dice el 3, tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Y dice el 4, si tenemos la otra, dice, han tenido tantas experiencias en vano. Si es que ha sido, si de veras fue en vano. Ahora sí tenemos ¿verdad? Disculpen, un inconveniente con los versículos aquí de mi parte. Dice el 5, al darle Dios el Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con la que han aceptado el mensaje? Amén. Esto está claro aquí. Tiene que haber una separación en lo que es por obras y por ley o por aceptar el mensaje con fe y todo lo que hemos recibido mediante el sello del Espíritu Santo. Amén. Ahora, Yacania, yo digo que se necesita fe. Para la ley no se necesita fe. Para estar bajo la ley no se necesita fe. Si tú la cumples, te bendices. Si tú la cumples y te portas bien, te sientes que estás salvo y te sientes que estás bien. Cuando no te sientes tan bien, entonces sientes que ya no estás salvo. Y vive como en esta agonía de vida. Eso no es fe. Ahora se necesita, pero mucha fe, manita, para uno sentirse verdaderamente salvo, limpio, restaurado, justificado, santificado, vestido de blanco. Oye, por lo que hizo Jesucristo solamente, y uno creerse así, eso es fe. Ahí está la fe actuando en obra. Yo no he hecho nada, pero yo creo en que Él hizo ya todo eso por mí. Amén. Amén, gloria a Dios. Y entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque bajo la ley nosotros no vamos a poder vivir en esa vida de plenitud. Amén. Y muchas de las cosas por las que el cuerpo de Cristo está pasando ciertas dificultades, digamos como enfermedades, se sienten vencidos, necesitan de verdad la fuerza que es mediante el Espíritu Santo que recibimos al estar bajo la gracia del Señor Jesús. Y vamos a ver estos versículos que explican muy profundo y dice el conflicto, ¿verdad? Con el pecado, porque es que la ley mata y ella no es que mata exactamente, porque ella es buena, pero no te puede ayudar. Pero vamos a ver en Romanos 7, ¿qué dice este versículo? Romanos 7, 10 al 11. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandato, me engañó y por medio de él me mató. Amén. Entienden que la ley es buena. Y dice Pablo, se me hizo evidente que lo que debería haberme dado vida, porque es buena y santa, debería haberme dado vida, entonces me mató. Pero aquí hay un culpable. ¿Quién es? El pecado, porque el pecado se aprovecha del mandato que te dice, por ejemplo, no robe, no mate. El pecado se aprovecha de ese mandato, entonces produce en el hombre pecador ese pecado. Amén. Y si lo vemos en este ejemplo para que puedan entenderlo mejor, es como que el pecado es un ladrón. Él es un ladrón que quiere matar.
Y muchas personas dirán, si el ladrón utiliza un instrumento que es un arma de fuego y dispara, muchas personas dirán, bueno, lo mató una bala. No, no lo mató una bala. Lo mató el ladrón, pero utilizando una pistola y ahí va la bala, ¿verdad? Esto lo podemos ver así, porque si vemos al pecado como el ladrón y si vemos el instrumento que es la ley aquí, si lo vemos como la pistola y vemos al hombre pecador, ¿verdad? Como la víctima, estamos viendo que la pistola no se dispara sola. Necesita el ladrón para que la dispare. Y la ley es buena, pero el pecado la utiliza como instrumento para matar. Esto es lo que más o menos Pablo quiere explicar en este versículo. Y es importante nosotros entender eso, porque si no, todo aquel que aún, yo sé, quieren agradar a Jesucristo, tienen celo por su palabra, por la iglesia, pero mis hermanos, si se quieren mantener bajo este sistema de la ley y del viejo pacto, el pecado va a tener ventaja en su vida. Eso es algo serio, tienen que entenderlo. Va a tener ventajas en su vida, porque Pablo dice, él se aprovecha del mandato, me asalta y me mata. ¿Entiendes? Y otro versículo que no lo tengo aquí dice, como que aparte de la ley, el pecado está muerto. O sea, la ley le da fuerza al pecado. Ella no es pecado, es buena y santa, vuelvo y repito, para que no digan que yo dije que la ley es mal y que es pecado. Ella es buena Amén. y santa, pero el pecado se aprovecha de ella. Y ahí hay un problema serio para el que cree estar bajo la ley. Amén. Wow, ese está tremendo y poderosísimo, mi hermana. Me Amén, encantó ese amén. versículo. Me encantó ese versículo y me encantó, o sea, me encanta como el carácter que yo puedo sentir de Pablo cuando dice, pero ustedes son tontos, son torpes, ¿ok? O sea, después de ya saberse bajo la gracia o de conocer la gracia, de verdad ustedes quieren como que volver a estar esclavos de la ley. O sea, me encantó ese versículo. Y es Amén. triste, y me lo pudiera imaginar a Pablo hablándole a las iglesias de hoy en día, manita, de esa misma manera, porque Ay, tú Pablo, sabes que, aquí. ¿verdad? Yo me imagino a Pablo en estos tiempos, porque realmente por muchos años han continuado muchas iglesias pensando que para producir santidad tienen que continuar predicando los 10 mandamientos. O sea, es como que si ven que el pecado aumenta, entonces sienten que lo que tienen que hacer es como que predicar más y reforzar más las enseñanzas acerca de la ley, que es un error gravísimo, o sea, es un tremendo error, y no lo digo yo, sino que está muy claro en la palabra, porque en Primera de Corintios 15:56 dice claramente que el poder del pecado es la ley. Amén. Así es. Primera de Corintios 15:56, el poder del pecado es la ley. Entonces Amén. es un error tú pensar que al tú predicar más la ley va a disminuir el pecado, porque la palabra es bien clara cuando dice que al contrario lo que le da es más poder. Y de esa misma forma la palabra también nos dice que el pecado no puede enseñorearse sobre nosotros cuando estamos bajo la gracia. O sea, ahí hay una diferencia bastante notable, Ley, más poder para el pecado. Gracia, el pecado no puede enseñorearse sobre nosotros. Amén. Entonces, realmente, digo que me imaginaría a Pablo hablando en las iglesias de hoy en día, porque realmente el poder de la iglesia para vencer el pecado está bajo la gracia. Amén. Eso es así. No bajo la ley. Entonces, fuera muy importante que las iglesias entendieran esa parte, como lo decía Janiris anteriormente, es algo muy delicado y algo que como líderes es importante que se entienda. Amén. Que cuando más se predique sobre la ley, es como que le están echando más leña al fuego. En vez de apaciguar ese fuego, es como echarle más leña al fuego. Amén. Entonces eso es algo que es importante, ¿no? Y
Es serio, eso es serio, En manita. serio, pero detrás de eso, manita, está alguien que es un enemigo de la iglesia. Detrás de esa altimaña está el diablo, mis hermanos, porque si él sabe que la ley le da fuerza al pecado, ¿qué él dice? ¿Vamos a meter más ley a la iglesia? No, a veces no vamos a meter otra cosa que parezca muy mundana, pero metemos más ley. ¿Y qué pasa? Que como quieras son una artimaña del maligno, manita, porque es dándole fuerza al pecado que se está. Y eso lo hace él. Y pareciera entonces que los evangelistas de la gracia y los pastores que hablan de la gracia, él usa esa artimaña y ese velo de ponerle a las personas que quieran estar bajo la ley y que el que hable de la gracia claramente, Jesús más nada es todo. Entonces pareciera que somos libertinos y que le estamos diciendo a la gente que no Claro. importa, que pecar no importa, que ya Amén. estamos pagos, que ya Jesús Amén. pagó y ya vamos. No, no, y eso no es así, Vamos mis hermanos, porque incluso el mismo Pablo lo explica. Si ya estamos muertos al pecado, ¿vamos a seguir en él? De ninguna manera. ¿Entiende? Entonces una altimaña del maligno. Cada vez que tú ves a una persona hablando de la gracia de Jesús, hablando de su amor y de la justificación por fe, y el maligno te quiera poner pensamientos malos en contra de ese evangelista o ese predicador, como que siguen hablando así de eso y por eso la gente está en libertinaje. No, recuerda por la palabra. Va a haber más problemas si se mantiene al creyente bajo la ley que bajo la gracia. Amén. Pero el maligno quiere distorsionar esa gran verdad y no desde ahora, desde los tiempos de los principios de la iglesia, ¿verdad? Que Pablo tenía que expresar esas cosas tan fuertes porque se estaba dando ese mismo problema. Para Pablo explicar la gracia, tenía mucho problema con las personas que querían que la persona continuaran. Creemos en Jesucristo, pero también un poquito de ley. En Jesucristo, pero un poquito del antiguo pacto. Y estaban en esa mezcla y Pablo decía, no, así no es. Es Cristo, Espíritu Santo, más nada. ¿Entienden? Entonces, eso está pasando ahora mismo cuando queremos hablar de Jesucristo, pero también no, pero un poquito de la ley de Moisés. No, no podemos estar ahí. La palabra lo separa bien. O estamos por el Espíritu o estamos por la ley. O estamos bajo el viejo pacto o estamos en el nuevo pacto. Esa mezcla ahí un poco de aquí, un poco de allá, no va en el verdadero evangelio de Jesucristo. Amén. Claro. Entonces, Amén. que el Amén. Señor les abra la mente, el entendimiento para cuando vean evangelistas y pastores hablando, porque el Señor va a hacer que este mensaje llegue a todo el mundo y cada día más se va a ir hablando de esta gran verdad y se va a ir quitando el velo de muchas personas y de muchas iglesias. Cuando tu corazón sienta pensar que porque se habla simplemente, limpiamente de Jesús y su gracia y su favor inmerecido, y tú quieras pensar que esas personas están mal y están en pecado, recuerda, cuando escucha hablar de la ley, aumenta el pecado. Cuando escucha hablar de la gracia, disminuye, porque la gracia es el poder para vencer el pecado. Amén. Quiero orar por ti en esta noche. Y vamos a darle gracias al Señor por su palabra que es buena, por su palabra que es bendita y nos trae claridad a nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, bendecimos tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí acompañándonos, Señor. Y yo sé que tú estás ahí en esos corazones para hacer entender esta palabra y afirmarla ahí en sus corazones. Oramos por cada uno de nuestros hermanos que nos ven, para que esto traiga libertad a tu vida, descanso en el Señor. Y oramos por las personas que quizás no lo conocen y han entendido esto. Oramos por las personas que no conocen a Jesús y creen que los 10 mandamientos son para aquel que cree en Jesús, porque yo lo he escuchado, personas que todavía no son creyentes y piensan que los 10 mandamientos están vigentes para el creyente. Oramos por esas vidas para que sepan que eso no es para ellos y que en ellos
para ellos hay reservado gracia, favor y merecido. Si tú quieres aceptar al Señor en este momento, solo tienes que repetir en tu corazón: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. El Espíritu Santo que viene a morar en ti es quien te va a guiar a toda verdad, quien te va a guiar en el camino de la verdad que es Jesucristo. Amén, porque no estamos solos, no estás sola ni estás solo. Él te va a guiar, Él te va a acompañar. Para eso Jesús dijo: no lo dejo huérfanos, enviaré al Consolador. Amén. Gracias, Señor, por tu compañía. Gracias por tu misericordia. Bendecimos este día, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Amén. Ya, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotras esperamos de todo corazón que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Y si así lo fue, te pedimos que nos compartas para que más personas también puedan ser edificadas, que nos des like y que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como Alumbrando Caminos 03 y en todas las demás plataformas nos puedes encontrar simplemente como Alumbrando Caminos. Esto ha sido todo por hoy. Bueno, si tienen la información de la iglesia, ¿verdad, Manita? Sí. Claro. Si tienen la información de la iglesia, por ahí te invitamos a nuestra iglesia Nuevas Buenas con nuestro pastor Luis Antonio Valera. Ahí tienen toda la dirección y la información de cuándo nos reunimos. Amén. Te invitamos para que vengas a nosotros, compartamos un café y continúes aprendiendo acerca de las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Ahí te vamos a recibir con los brazos abiertos, ¿verdad, Manita? Claro, amén, para que continúes creciendo, para que continúes creciendo en esta palabra que nos llena de tanto gozo y de tanta paz a los que en ellas creemos. Amén. Esto ha sido todo por hoy, mis hermanos. Gracias, Manita, por estar por aquí también. Te extrañamos aquí en el estudio, pero qué bueno pronto que te podemos ver por allá. por llamada. Bendiciones, bye. Hasta la próxima.